Muy buenas noches a todos nuestros hermanos y amigos de la Escuela de Misticismo Hebreo. Queremos compartir con ustedes una charla bastante interesante, bastante difícil de abordar. Y digo difícil porque este tema que ustedes están leyendo allí sobre tribulación ha sido un tema tan complejo y tan polémico, tan difícil de querer asumir o abordar con respecto a lo que el Creador, bendito sea, nos está avisando a nosotros de lo que son los últimos días o el fin de los tiempos. Bien, muchos han salido por ahí para decir en tal fecha va a ocurrir esto, en tal periodo va a ocurrir esto otro, y siempre está ese miedo, ese temor que esto sí puede ocurrir, está escrito que va a ocurrir. La pregunta interesante es cuándo va a ocurrir. Para eso nosotros tenemos que primero tener una mente muy amplia. Hablar de la tribulación es hablar de repente de este sistema escapista, ¿sí? ¿Cuál es el sistema escapista? Que hay personas que no quieren estudiar de la tribulación porque simplemente se apoyan en una postura teológica donde dicen que ellos no van a pasar ninguna tribulación y que Jesús, ¿cierto? El Mesías o el Cristo va a venir a buscar a su pueblo antes y en un periodo de 7 años, dicen, esta postura eh, va a venir, ¿cierto? Después en la segunda venida, va finalizando esos 7 años, va a venir el Mesías a destruir la maldad, a destruir el anticristo y destruir todo el reino que él logró construir durante 7 años. Esa es una postura, es una posición eh, interpretativa, por cierto, y que esto ha traído mucha confusión y también un sistema escapista. ¿Qué quiere decir esto? Este sistema escapista es que las personas dicen, no, no, yo no me preocupo, no me tengo que preparar para nada porque yo desde que acepté a Jesús, el Cristo, entonces cuando Él venga a buscar a su pueblo yo me voy a ir y yo no voy a tener que vivir ni sufrir nada de esto. Bien, ocurre que es un tema difícil porque la pregunta es que muchos predicadores, muchos religiosos y la religiosidad lamentablemente no busca cierto formas de interpretar los textos bíblicos, sino que ellos se quedan con una interpretación y con esa y le dan con esa y después dicen no que Jesús no va a permitir que su pueblo sea destruido, sea dañado y sea torturado y un montón de cosas. Bien, lamento decirles que a la mayoría de los que piensan de esa manera se olvidan, históricamente se olvidan que en la antigüedad hubo un proceso y muchos procesos de cruzadas, inquisición y persecución, y hoy día actualmente hay países que prohíben tajantemente, con penas de cárcel y con penas de tortura, eh, la predicación del evangelio o todo lo que sea religioso. Bien, entonces si tú te pones en esa postura o en esa posición diciendo no, nosotros no podemos pasar esta tribulación, entonces ¿cómo tú justificas que en la antigüedad, en los tiempos de los primeros creyentes en Yeshua, sí hubo masacre, sí hubo persecución, sí hubo eh, exilio, sí hubo destrucción, sí hubo catástrofe, y los primeros creyentes en Jesús y cierto fueron perseguidos, cierto, por el Imperio Romano, fueron torturados y fueron masacrados de las formas más crueles que te puedes imaginar, y después, cierto, en los siglos posteriores aparece un sistema macabro que se llama las cruzadas, y después aparece, cierto, un proceso que llamaríamos nosotros el Santo Oficio, que de santo no tiene nada, y era cuando el catolicismo católico y apostólico y romano torturaba a aquellos que no se sometían a la iglesia evangélica, o sea,
a la Iglesia Católica y a toda su creencia, y eran torturados, aserrullados, violadas las mujeres y los hombres y cuanta clase más. Y la pregunta es, ¿por qué ellos sí y tú no? No estoy para nada colocándome en que nosotros deseamos que eso no ocurra, que Dios nos libre de pensar de esa manera. Pero ¿por qué ellos sí y por qué tú no? ¿Por qué te pones tú en una postura, en una posición tan de avestruz, ¿cierto? De esconder la cabeza, ¿cierto? En un agujero, y la tormenta, cuando venga la tormenta, te va a hacer volar con cabeza y todo. Ese es uno de los grandes temas. En la antigüedad yo creía en una sola postura, pero cuando abrí mi corazón y abrí mi mente a entender las profecías bíblicas bajo la perspectiva hebrea y lo que enseña, cierto, la literatura apocalíptica, me di cuenta de que habían muchas posturas y posiciones teológicas, bíblicas y esotéricas con respecto a la definición del tiempo del fin. Bien, yo sé que muchos en los años 70, años 80 aproximadamente y parte de los años 90, hubo muchos predicadores, sobre todo lo voy a decir, predicadores centroamericanos, que ellos vinieron a enseñar una doctrina, la famosa doctrina del rapto secreto, y que esa postura, ¿cierto? Esa interpretación hoy día está incrustada, ¿cierto? En un porcentaje menor, diría yo, porque ya muchas iglesias que se han dedicado a estudiar la escatología y el estudio serio de las profecías del tiempo del fin han apartado la postura del rapto, ¿ya? Acá, amigos, hablar del rapto, hablar del arrebatamiento, el arpazo, como le llaman algunos, el arpazo, el retiro, ¿cierto?, de la novia ser raptada, y luego viene la segunda venida. Está hablando de dos procesos distintos que muchos interpretan en algunos pasajes bíblicos que eso va a ocurrir, y por otro lado un sector de la iglesia o de la religión dice que no, que esa es una interpretación. Mira, yo te voy a mostrar algo. A ver acá. Esta Biblia, que muchos la conocen, es la Biblia Plenitud. ¿Ya? Esta es una versión Reina Valera, ¿cierto? 1960, que es una Biblia bastante cómoda, a mí me gusta mucho, y que en la parte final tiene un tiene un estudio relacionado con las distintas posiciones o las distintas posturas bíblicas con respecto al famoso rapto o arrebatamiento. Este proceso y este periodo de tiempo que está profetizado en la Biblia, que algunos interpretan que son 3 años y medio, otros interpretan que son 7, otros toman de la profecía de las 70 semanas del profeta Daniel, y que ellos estudian que falta una semana para que se complete el plan divino de las 70 semanas, que eso está en el libro de Daniel capítulo 9. Bien, hay, como les digo, este es un abanico grande de posturas bíblicas, y bueno, que nos enseña también el judaísmo tradicional, y que habla con respecto a eso. Bien, yo les sugiero a aquellos que quieran interiorizarse en las diferentes posiciones, las diferentes posturas, este libro que yo lo encontré hace muchos años muy interesante, que siempre lo he recomendado, dice El cumplimiento de las profecías de la Torá, y es del Rabí Meir Simcha Sokolovsky, de Ediciones Obelisco, ¿ya? Es un libro bastante interesante. Yo creo que uno de mis temas favoritos es estudiar este libro. Y si alguien dice, este hermano no tiene idea de nada, bueno, yo acá en la biblioteca, gracias a Dios, tenemos diferentes libros que durante muchos años estudiaba, como por ejemplo este libro es cristiano, que es Daniel y el reino mesiánico, del profesor
Evis Carballosa, que él tiene una creencia en el rapto, ¿bien? Eh, el conocido, ¿cierto? Escritor y novelista Tim LaHaye o Tim LaHaye, Apocalipsis sin velo, ¿cierto? Que son personas que apoyan la postura del rapto, ¿bien? Pero hay otros más que la lista es interminable, pero tenemos también aquellos cristianos que no están de acuerdo con esa postura del rapto y que hay fundamentos bíblicos también. Ambos tienen textos bíblicos, hay algunos que tienen peso y hay otros que no tienen peso, o sea, no tiene apoyo. Y esto a nosotros nos hace entramparnos de repente en discusiones acaloradas, y digo acaloradas, y uno a veces tiene que ser bien, bien humilde y decir, sí, yo me equivoqué. Y yo les puedo decir que hace muchos años atrás yo creía en lo que era la doctrina del rapto. Yo fui uno de los que predicó ese tema y no me avergüenzo en decirlo. Yo fui predicador y de hecho en programas radiales teníamos, cierto, algunos estudios basados en que apoyábamos la doctrina del rapto, y eso era porque tenía ese tipo de material. Cuando se empezó a ampliar el tema de ver a otros escatólogos, a otros estudiosos del tema, obviamente nunca me cerré a poder leer otras perspectivas, y sobre todo ahora que estamos, gracias a Dios, en las raíces hebreas, y obviamente que está escrito que viene un proceso de tribulación. Pero la gran diferencia entre la religión cristiana, por ejemplo, y la religión judía, es que el judío está consciente y sabe que si no se vuelve al Eterno, o no se vuelve en Teshuvá, en arrepentimiento, en retorno hacia el Creador, sabe que la mano va a llegar fuerte contra el pueblo. Y lo asumen. En cambio, el cristianismo no lo asume, y cree que por solamente aceptar o creer o predicar en Jesús de Nazaret, ya esa persona está exenta de la tribulación y prácticamente haciendo nada. Luego viene a ser arrebatado, ¿cierto? Para que llegue a los cielos y luego vuelva después de 7 años, ¿cierto? En la batalla del Armagedón, en caballos blancos, y viene la batalla. Bien, yo sé que este tema es polémico porque muchos pueden empezar a opinar y empezar a decir, no, usted está equivocado. La verdad, me he leído todos los libros cristianos evangélicos de escatología bíblica, todos los que te puedas imaginar. Sí, y no es arrogancia, amigos. No es arrogancia, no es orgullo ni vanagloria, pero te puedo decir que ya el tema me saturó tanto, y digo me saturó porque es difícil poder hablar con una persona que tiene la mente cerrada. Es difícil hablar con un tipo así, o con personas que dicen, no, no, yo creo esto, esto nomás, y no está abierto al diálogo y no está abierto a la expansión de poder pensar y decir que probablemente sí esté equivocado. Yo estuve equivocado y no lo niego, y lo digo delante de ustedes, delante del Creador primeramente, y lo digo delante de todos ustedes. Yo era de los que apoyaba la doctrina del rapto, pero, como se dice, me dediqué a estudiar un poco más profundo, y todavía lo sigo haciendo, y me di cuenta que hay muchas posturas, muchas posiciones, y que también tienen apoyo bíblico y sustento bíblico, de que una parte de Israel, ¿cierto? Y una parte de la novia, que nosotros le llamaríamos la novia del Cordero, sí va a pasar por un periodo de tribulación, ¿sí? La gran diferencia, que a lo mejor podemos estar de acuerdo con algún sector de la escatología. ¿Cuál es la escatología? El estudio de los tiempos finales, escatos. ¿M? Es que el peor periodo de la tribulación, que algunos lo dividen entre tribulación y gran tribulación,
incluye el tema de los sellos de Apocalipsis, las trompetas de Apocalipsis y también las copas de ira. Algunos plantean que en el periodo de las trompetas o la mitad de las trompetas ya el pueblo va a ser de cierta manera rescatado de esas grandes tribulaciones y va a ser apartado, escondido, ¿cierto?, en un lugar del planeta Tierra. Bien, y principalmente en el desierto, basado en la profecía de Apocalipsis capítulo 12. Bien, amigos, estoy haciendo todo esto, toda esta conversación, porque esta es una charla, no es un estudio, ya, insisto, esta es una charla porque queremos hacerlo, porque esto es parte de esta serie llamada Mística y Señales del Fin de los Tiempos. Y en este caso la tribulación es un tema que es para largo, y algunos intentan, ¿cierto?, estudiar para convencer a otros de que no vamos a pasar tribulación. Se olvidan de la historia, se olvidan de las persecuciones del pasado contra el pueblo de Dios, contra los creyentes, ¿cierto?, en Jesús de Nazaret. Creyentes, incluso hasta judíos, fueron perseguidos, fueron masacrados, y esto es con mucho dolor. También por parte de la Iglesia Católica hubo una masacre contra los judíos, contra musulmanes, ¿cierto?, en las cruzadas y también en la Inquisición, cuando se obligaba a muchos judíos a convertirse al cristianismo, ¿ya? Esto es algo que es imperdonable, hermanos. Esto fue un abuso de poder, pero la pregunta de eso es ¿por qué ocurrió? ¿Ya? ¿Por qué Dios va a mandar una calamidad? ¿Mm? Eso es una pregunta que tú te tienes que hacer. ¿Por qué Dios, el Creador, el bendito sea, va a mandar calamidad a los seres humanos? Y alguien que puede a lo mejor no ser creyente o ser un ateo acérrimo o un agnóstico, dice, ¿por qué Dios hace sufrir a las personas? Esa es la típica pregunta de una persona infantil y que no ha madurado en sus concepciones, que no ha sido capaz de evaluar qué es lo que ha hecho el hombre contra el propio hombre, ¿sí? Y es muy fácil descartarse y decir, ¿por qué Dios permite que haya tanta maldad y tanto eso? Entonces Dios no sería Dios. No, si Dios es Dios y siempre va a ser inmutable, dice la Escritura, inmutable, eterno. El Creador es eterno y Él, aunque los seres humanos desaparecieran, Él va a seguir siendo Dios. Y de hecho, Él es inmutable, no depende del ser humano. Eso tiene que quedarte súper claro. Dios no depende del ser humano. Que el ser humano plantee y diga, no, si depende de nosotros, eso es filosofía griega o mitología griega, que piensa que Dios nos necesita a nosotros para ser Dios. No, Él tiene millones de creaciones mucho más avanzadas y mucho más civilizadas que nosotros. La mística estudia todo eso y plantea que el Creador tiene muchas civilizaciones, incluso superhumanos, que viven en otro hemisferio, en otras potencias o en otros planetas o sistemas. ¿Mm? La pregunta es por qué con el ser humano hay algo que está relacionado, que dice que en el final de los tiempos Él va a mandar todo tipo de calamidades, porque hay un plazo para eso. Dios fijó, ¿cierto?, en el Génesis, que los días del hombre serían 120 años. Y aquí viene la confusión para algunos, porque piensan que son 120 años literales, ¿cierto?, para cada hombre. Si ustedes se fijan bien, o si se fijan bien ustedes, que después del diluvio hubo hombres que sobrepasaron los 120 años. Entonces la pregunta es, ¿por qué Dios dice que los días del hombre, y que no contendería su espíritu con la carne, iban a ser de 120 años? Porque cuando se entregó ese mensaje a Noé, esta profecía a Noé, el tiempo exacto para que el diluvio cayera fueron 120 años. Por lo tanto, cuando Dios se está refiriendo a la lectura de los 120 años, era el proceso que le entregó el mensaje a Noé hasta que llegó el arca, hasta que llegó el Mabul, el diluvio, pasaron 120 años. Se cumplió 120 años. Lo curioso que dentro de la norma y del estudio profundo, ya estamos hablando del segundo nivel, ¿cierto?, de interpretación bíblica, hebrea por supuesto, nos habla que Dios también podría haber dicho, y digo podría haber dicho porque esto es interpretativo, pero esta interpretación también tiene su sustento bastante potente,
Y es que Dios le dice a la humanidad que van a vivir 120 ciclos. O sea, no estamos hablando de años, estamos hablando de 120 ciclos. Y estos 20 ciclos se pueden multiplicar con 120. ¿Cuál es el ciclo que nosotros podemos encontrar en la Biblia? Ciclos de 50 años. ¿Por qué? Porque a cada 50 años Dios libera, ¿cierto? O viene el año del jubileo, que es el periodo de la rectificación de la tierra y de los trabajadores y de la gente, que el Creador dice que durante 50 años, respetando y cumpliendo, ¿cierto? Periodo de 7 años, ¿cierto? 6 años, el séptimo año que se llama Shemitah, cada Shemitah se va contando hasta un periodo de 50. Entonces, cuando usted multiplica 120 por 50, le va a dar el valor exacto de 6.000. 6.000. Y estos 6.000 pueden ser 6.000 años. Curiosamente, en el primer texto en hebreo del Génesis o del Bereshit aparece, ¿cierto? Bereshit bara Elohim et hashamayim beet haaretz. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dice, y cuando yo empiezo a observar la grafía hebrea, me aparecen 6 letras Aleph. Y la letra Aleph representa al número 1, pero también a la Aleph yo la puedo pronunciar como Elef, y Elef significa 1000. O sea, podríamos estar interpretando que en las primeras 7 palabras del Génesis, en hebreo por supuesto, yo puedo leer que hay letras hebreas que están relacionadas con los milenios, ¿sí? Está diciendo que hay 6.000 años y viene el séptimo milenio, que será el milenio que nosotros le llamamos el milenio del Mesías. Bien, entonces en este periodo de tiempo a nosotros nos están diciendo que el hombre tiene una caducidad, ¿cierto? Que el hombre se quiso gobernar solo, alejado del Creador, y Dios le pone un límite, le pone un plazo y le dice, mira, tu tiempo de existencia en la tierra van a ser 6.000 años, ¿sí? En este periodo de 6.000 años, el Creador observa a la humanidad y por eso a ti te va a parecer como que Dios no interviniera en la humanidad y que Él manda juicios, ¿cierto? De manera mecánica, ¿cierto? Como alguien activó, ¿cierto? Una alarma y se activó algo. Cuando alguien atravesó la línea de fuego, le llegan sus ráfagas de ametralladora porque cruzó la línea del fuego. Pero curiosamente el creador pareciera, para todos nosotros, pareciera que él no tuviera, ¿cierto?, el control o la supervisión. ¿Y por qué el malo sigue siendo malo? Y es porque simplemente el creador le dejó al hombre, como quiso el hombre, vivir independiente del creador. Dios le deja un plazo al hombre para vivir durante 6.000 años. Y aquí entramos nosotros a que en este proceso, en este biombo, ¿cierto?, en este biombo de años, 6.000 años, hubo un grupo de seres humanos que quisieron que Dios sí tomara el control, sí estuviera con ellos y que le ayudara a salir de este biombo de 6.000 años para entrar a un proceso, ¿cierto?, de entrar a poder vivir lejos de esta prisión de años. Aquí entramos a otro tema, perdón, disculpen. Entramos a otro tema que entonces podríamos interpretar dentro de la mística que el tiempo y el espacio físico es una especie de cárcel, ¿sí? Una especie de cárcel. ¿Por qué Dios permite una tribulación? ¿O por qué Dios va a permitir la tribulación? Porque los seres humanos no han querido, ¿cierto?, reflexionar en que dejen, ¿cierto?, y dejemos de ser tan egoístas, de ser tan egocentristas, que seamos altruistas, que seamos personas que miremos el bien hacia los demás y no tanto para el bien de nosotros como beneficio propio, sino que beneficiar a los demás y beneficiarnos a nosotros, pero en el sentido más puro de la palabra. Cuando sucede esta armonía, el Creador dice que Él enviaría paz, enviaría bondad, enviaría sustento, enviaría que la tierra iba a dar sus frutos, pero cuando la gente no se compromete a poder establecer, ¿cierto?, el reino de los cielos aquí en la tierra,
entonces viene calamidad y tribulación. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Nosotros podemos escapar de esta rueda? Por supuesto que sí, hay un límite. Entonces, ¿qué es lo que dice en este plan divino? A través de los santos profetas de Israel, a través de los santos profetas, también del el Brit Hadashah, los creyentes en Yeshua, vienen a revelar que este periodo de 6.000 años va a terminar. Y aquí hay un proceso de interpretaciones con el tiempo, donde algunos piensan que faltan 200 y algo años para el año 6.000, hay otros que dicen que faltan como 20 años para el año 6.000, y hay una postura que dice que el año 6.000 recién se va a terminar en el 2026 de nuestro calendario. ¿Por qué? ¿Por qué en el 2026 y no en el 6.000? Porque el calendario de nosotros es un calendario que no contabilizó los siglos y los milenios pasados. Por lo tanto, ¿por qué estamos en el año 2023? Porque se empezó a contar desde el nacimiento de Cristo hasta esta fecha, se empezó a contar 2023 años desde el nacimiento de Cristo. Pero ¿y qué pasó con el tiempo pasado entonces? No lo cuentan. El catolicismo no lo quiere contar. No, el tiempo hay que contarlo. Entonces hay que contar todos los milenios hasta el tiempo de Adán y nos va a encajar que estamos llegando al año 6.000. Lo interesante es que en este tiempo, y lo que ocurre siempre en profecía, lo que hemos estudiado, que cuando Dios dice que algo va a ser, siempre Él da un pequeño chance, un tiempo extra. ¿Bien? Acá, amigos, es que la historia termina con calamidades. Esa es la verdad. Termina con tribulación. ¿Quiénes van a escapar de la tribulación? Curiosamente, hay un texto bíblico que dice en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 que habla un mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis, donde a una le dice algo misterioso y le dice: guarda la palabra de mi paciencia, refiriéndose a la Torá, a los escritos, a los mandamientos, no al reglamento interno de la iglesia pentecostal o denominacional. No, está hablando de la palabra de mi paciencia, que es la Torá. ¿Mm? Por tanto, dice, has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te libraré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. La hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Curiosamente, esta frase es enigmática. ¿Cómo dice que Dios va a librar en el final de los tiempos si hemos guardado la palabra de su paciencia, refiriéndose exclusivamente a la Sagrada Torá, en guardarla, en cumplirla, en poder hacer los mandamientos, en ayudar al prójimo, ayudarme a mí mismo, ayudar a los demás? Dice, yo también te voy a librar de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Es bonito. Lo interesante es cómo lo va a hacer. ¿Va a juntarlo en un grupo y se los va a llevar a todos juntos? ¿Qué va a hacer? ¿Va a ser un traslado? ¿Va a ser un portal dimensional? Bueno, hay muchos que interpretan que cuando los hijos de Israel salieron de la tierra de Egipto, la cantidad de horas, ¿cierto? Fue como que fueron trasladados, ¿cierto? Como dice el texto, fueron llevados como alas de águila. Eso significa que se fueron como prácticamente volando, ¿m? Como que no pisaron el suelo, como que se trasladó y como que llegaron al lugar, como que se hubiese abierto un portal, ¿cierto? Esta es una interpretación que está basada en el Midrash, que los hijos de Israel cruzaron, ¿cierto?, dimensiones para llegar a la salida de la tierra de Egipto, y que eso perfectamente podría ocurrir el día de hoy. Los escépticos, claro, dicen, no, es que eso es interpretativo, eso es un símbolo. Bueno, que ellos interpreten lo que quieran, pero lo que ellos interpretan no es la verdad absoluta. No es la verdad absoluta. Es una interpretación que tienen ellos. Nosotros también tenemos otras interpretaciones. Que el Creador, cuando habla de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, probablemente atravesemos una dimensión y nos encontremos en el desierto, como dice. ¿Y acaso Dios no sustentó a un pueblo en el desierto en la antigüedad? Claro que sí. ¿A quiénes sustentó el Creador? A los hijos de Israel, a la congregación de Israel, a la cajal de Israel, a la novia de Dios, a la esposa del Creador.
claro, aquí voy a entrar en temas polémicos, ¿cierto? Porque algunos interpretan equivocadamente, y digo equivocadamente porque tienes una postura bastante separatista de Dios, el Padre, con el Hijo. Entonces dicen que Israel es la esposa de Jehová y que la iglesia es la esposa de Cristo. ¿M? Cuando la verdad, y que esto está apoyado bíblicamente, las dos son una. ¿M? Entonces, contarle esto, amigo, en esta charla va a aparecer y no va a faltar aquel que rasgue vestidura y diga, no, usted está equivocado porque en este texto bíblico dice esto. Sí, amigo, mira, de todos los libros que a lo mejor tú te has comprado o no te has querido comprar, hace muchos años atrás me los leí todos, devoré todos los libros de escatología en español. ¿Ya? Me leí todas las posiciones bíblicas, los textos bíblicos, todo. Incluso participé de eventos, ¿cierto? Con algunos pastores que estábamos siempre en la búsqueda de la verdad y también estuve estudiando y aprendiendo la posición o la postura escatológica de los adventistas, de cristiano evangélico, de postmilenialista, de pretribulacionalista y de mesotribulacionalista. Eso significa los que son antes de la tribulación, los que están al medio de la tribulación y los que pasan después de la tribulación. Entonces, fueron años, amigos, fueron años de debate, fueron años de discusión, fueron años de intentar decirle a la gente, mira, abre tu mente, no seas tan cerrado, no te quedes en una postura. Y la pregunta es, ¿por qué estás tan asustado de que venga o no venga un rapto? ¿Mm? Es una pregunta válida. ¿Por qué te da susto? ¿Por qué te da miedo? No, es que yo me tengo que ir en el rapto. Ya, y si no hay rapto, ¿qué va a pasar si no hay rapto? No, es que va a haber rapto porque Dios no nos va a hacer sufrir. Bueno, pregúntale eso a las almas, ¿cierto? Que en el mismo libro de Apocalipsis dice que sufrieron masacre y que están alrededor del altar clamando y diciéndole al Creador que le haga justicia. ¿Tú eres más digno que ellos? Yo me atrevería a decir que hoy día las religiones y también parte del pueblo de Israel han sido nefastos para la humanidad. Y digo nefastos para la humanidad porque se supone que la palabra religión viene del latín o del griego, algunos dicen, que significa religare. La palabra religión vendría a decirnos religare, reunificar, reunir, y lo que más ha hecho la religión es dividir. El pueblo de Israel, por otro lado, que Dios les comendó ser la luz del mundo, resulta que son los que, la mayoría digo, no todos, pero la mayoría son los más racistas que te podía encontrar. De hecho, conmigo lo han hecho y prácticamente preguntan si tengo apellido judío. Para ser judío tengo que hacer todo un proceso, ¿cierto?, de conversión. Y de hecho ni siquiera dicen estamos haciendo conversión, o sea, olvídate de ser parte del pueblo. Y lo mismo que le ocurrió, ¿cierto?, a uno de una de las mujeres que nos habla la historia de la Biblia, que fue rechazada por Judá y que quería aprender Torah y fue rechazada. Hubo una mujer que quería estudiar Torah, una gentil, una extranjera, quería estudiar Torah, pero la familia de Israel, la familia de Jacob, la rechazó. Resulta que por ese rechazo, Dios provocó que de esa mujer naciera un hijo que tenía un odio contra Israel. ¿Cómo se llama ese hijo? Amalek. Si esa mujer hubiese sido aceptada por la familia de Jacob, probablemente no hubiese existido Amalek. La pregunta es por qué Dios permitió, por qué Dios no le mandó un rayo a esa criatura, o por qué esa criatura a lo mejor no hubiese nacido. Pero ¿por qué Dios lo permitió? ¿Por qué Dios permite que venga el castigador? ¿Por qué Dios permite que vengan los tiranos? ¿Por qué Dios permite que venga un emperador? ¿Por qué Dios permite que venga un anticristo? ¿Por qué crees tú? Para volver a enseñarle a sus hijos lo que significa la unidad y el amor y la dulzura y la ternura. Yo he encontrado gente súper petulante, tanto del lado judío y tanto del lado cristiano.
súper petulante, súper arrogante, orgulloso. De hecho, cuando yo participaba en la iglesia, me miraban de pie a cabeza, así de simple. Me miraban de pie a cabeza preguntándome de qué iglesia venía y si era o tenía cobertura, cacha, con cobertura. Es como, tú tienes cobertura y un pastor que, oye, si yo vengo de visita aquí. No, pero es que tú entonces tienes que sentarte atrás. Los más grandes discriminadores yo lo encontré en la religión, tanto cristianos como judíos. Entonces, ¿por qué Dios va a mandar tribulación? Porque es la única forma que Dios tiene que los seres humanos no seamos tan arrogantes, ni tan egoístas, ni tan egocentristas, y que seamos amorosos, dulces, y que seamos personas de paz, seamos personas de tranquilidad, y que reflejemos el amor de Dios. Por eso que envía tribulación. Entonces, cuando la gente dice, no, yo no quiero, no, nosotros en el rapto. Ya, y si no hay rapto, ¿qué te va a dejar te va a demoralizar? ¿Te va a poner a llorar? ¿Te va a poner, va a dejar de creer en Dios? Porque si tu fe está basada en el rapto, lamento decirte, tu fe es una fe deplorable. Como cantan la mayoría de la iglesia, yo cantaba ese coro, ese himno, donde dice la letra, o parte de la letra, dice que te he de seguir fielmente, incluso hasta la muerte. Bueno, si no hay rapto, y hay tribulación, y hay persecución, ¿dónde queda entonces tu fe de juguete? ¿Mm? ¿Dónde queda tu fe de juguete? Si promete y le canta, y si no he de servirte, córtame antes, oh Señor. Así hay letras cristianas. Las conozco muy bien, por cierto. Algunos creen que yo estuve en la iglesia cristiana como 2 años, ¿ah? Dicen algunos. Usted estuvo como 2 años en la iglesia nomás. No, amigo, estuve desde pequeño. De hecho, mi cuna fue cristiana evangélica desde que tengo uso de razón, desde pequeño, desde los 4 años. Así que conozco todo lo que tenía que conocer y conocí todo lo que no tenía que conocer de ahí. Entonces, no es que este tema no lo haya estudiado, por supuesto que sí. ¿Ya? El tema es que hay que ampliar la mente. Como les digo, mira, si tú quieres comprarte una Biblia, ¿cierto? Donde se explica un poco más sobre las posturas bíblicas, y de hecho esta Biblia, la Biblia Plenitud, por ejemplo, dice que como Biblia no se inclina por ninguna postura bíblica, sino que eso queda a la interpretación de las personas. Bien, entonces, ¿en qué consiste esta charla? Esta charla consiste en lo siguiente. Primero, saber que el hombre tiene un tiempo de caducidad. ¿Qué significa? Que el hombre tiene un proceso, un periodo de tiempo que son 6.000 años. Ese es lo primero que tienes que pensar. ¿Por qué Dios manda tribulación? Dios manda tribulación porque permite, ¿cierto?, que el hombre en algún punto reflexione que el dolor no es el camino, que la manipulación no es el camino. Y lo hace pasar y lo hace llevar, y por eso que aquí es muy complejo el pensamiento, por ejemplo, religioso, a diferencia de la mística, en que el pensamiento religioso piensa que hay solamente una vida en este planeta y que al que le tocó, le tocó. Dentro de la mística hebrea sabemos que existen las ruedas del alma, que a los que fueron castigados les va a tocar ser los castigadores. Y los que fueron castigadores les vuelve a tocar que tienen que ser castigados hasta que aprendan la lección de no castigar a ningún ser humano. Entonces, en este ciclo de 6.000 años, la mística plantea que el ser humano, cuando no logra hacer su rectificación o su tikkun, tiene que volver a este planeta. En cambio, la religión no plantea eso, y dicen ellos, esta es solamente una vida y la vida que te tocó nomás. Pero es una posición. Ellos no tienen argumentos sólidos para decir, no, esto es lo único. Claro, porque toman el libro de Hebreos, dice, capítulo 9, que después de la muerte viene el juicio. Claro, lo dicen ellos mismos. Nosotros en la mística tomamos ese mismo texto para decir que después de la muerte viene el juicio. ¿Cuál juicio? Si te van a mandar de vuelta
o te vas a quedar en la zona cero. ¿Cuál es la zona cero? Que es el lugar del juicio y que podía estar esperando ahí harto tiempo. ¿Mm? Lo dice ellos, pero ellos lo interpretan de otra manera. Entonces ellos creen que la religión interpreta como que esa es su postura y que no puede ser interpretada de otra manera. Bueno, para decirte algo, la mística hebrea interpreta un texto bíblico millones de veces. Millones de veces. Un texto bíblico o una interpretación bíblica no tiene solamente una posición y una interpretación. Dentro de la mística tiene miles de interpretaciones. Un pasaje. En cambio, para la religión tiene una sola. O tiene dos, máximo. Que es la literal y la espiritual. Y esa sería todo. Dentro de la mística no. Hay muchas interpretaciones para un texto bíblico. Entonces lo que tenemos que pensar es lo siguiente. ¿Por qué Dios manda tribulación? Porque Dios este sistema lo toma como un castigo para que el hombre y nosotros reflexionemos sobre nuestra etapa y nuestro tiempo. ¿Cuál es ese? Dejar de ser tan mezquino, dejar de ser tan arrogante, de ser tan usurero, tan mentiroso, y que el Creador nos corrige con estos sistemas. Pero este sistema va a terminar, ¿ya? No es para siempre. Dios le puso un límite, 6.000 años. Y aquí entramos nosotros, que en estos 6.000 años Dios dejó una profecía. Sí, ¿cuál profecía? La del profeta Daniel. Pero claro, un sector del judaísmo no cree que Daniel fue un profeta, por lo tanto descarta inmediatamente la profecía de Daniel. Ya, pero ese es un tema que ellos tendrán que ver, este es un tema que ellos tendrán que resolver. Por otro lado, los que tomamos y creemos que Daniel era profeta, porque así Yeshua o Jesús de Nazaret lo dijo, lo que el profeta Daniel dijo, el que le entienda, a él lo consideró profeta, por lo tanto nosotros creemos en la profecía de las 70 semanas. ¿Cuál es la profecía de las 70 semanas? Que en este periodo de 6.000 años, ya de este biombo de tiempo, Dios tenía un plan específicamente con el pueblo de Israel. ¿Cuál es ese plan? Que durante 70 semanas o 70 semanas de años, iba Dios a trabajar con Israel, con aquellos que estuvieran dispuestos a ser moldeados por el Creador, en ciclo de 70 años. O sea, 70, un periodo de 70 semanas de 7. Esto vendría siendo 490 años. ¿Ya? Entonces, cuando uno ve todos los análisis de la profecía de Daniel, se da cuenta que hay un periodo de la construcción, de la reconstrucción de Jerusalén hasta el proceso, ¿cierto?, de la restauración del templo. Iban a pasar ciertos tiempos que se fueron cumpliendo. Después dijo que iban a venir 7 semanas y luego 62 semanas y luego por otra semana, así dice la profecía, que se iba a poner fin al pecado. Así lo dice. Se va a coronar al rey y se va a poner fin al pecado y todas las cosas van a empezar a ser de cero y va a venir un tiempo de reinado, de paz y de eternidad, pero en ese proceso de 70 semanas. Curiosamente, estamos en la semana 69. Y ahora, ¿por qué digo yo estamos? Porque hubo un periodo que Israel se fue al exilio y el reloj y esa contabilidad de las 70 semanas quedó en pausa. Ese es ese es el punto de quiebra. La semana 70. ¿Cuándo empieza? Y hay una señal que muchos interpretan que la señal va a partir cuando se construya el nuevo templo y el sacrificio sacerdotal se reinicie. Algunos dicen, interpretan, que ahí comenzará el final de las semanas 70 para que venga la redención y se cumplan los 6.000 años. O sea, amigos, tenemos harta pega, tenemos harto que estudiar, tenemos harto que meditar todavía, ¿ya? Esta charla espero que sea de gran ayuda, ¿cierto? Para resolver un poquito de dudas. Y no piensen que nosotros no hemos estudiado todas las posturas o posiciones catológicas o teológicas. Claro que sí las hemos estudiado. Y asumimos en mi pasado que sí me equivoqué y que estamos para enmendar. Y así como prediqué por muchos años
en radio, en conferencias y cosas por el estilo, obviamente que ahora uso esta plataforma con la ayuda del creador para poder decirle a los demás que no hay solamente una postura bíblica, sino que hay muchas. Bien, así que amigos, de verdad que para mí fue un gusto poder charlar sobre este tema y que todos ustedes puedan investigar y no cerrarse. ¿Ya? Este consejo desde acá, desde la Escuela de Misticismo Hebreo, se lo damos. No te cierres a ninguna postura escatológica, teológica, bíblica que diga esto es lo único. No, no, no. En la mística nosotros estudiamos todo el arsenal, todo el abanico y extraemos, ¿cierto? Unificamos más que dividir. Si yo digo, no, esta postura es la que yo creo y las demás las rechazo, estoy fraccionando a la verdad. Y la verdad no se puede fraccionar. Tú te quedarás con una postura, pero tú tienes que saber que existen otras más. ¿Ya? Así que amigos, de verdad que me despido y les agradezco su tiempo y también que puedan visitarnos en nuestras redes sociales que están allí en la descripción del video. Y si tú quieres aportar o apoyarnos económicamente con lo que siente tu corazón, también está la forma de hacerlo en la descripción del video. Muchas gracias por compartirlo y me despido con un beso y un abrazo grande para todos ustedes.